y a don Juanito Villarreal, que era el padre de don Luis, pues no, le decían, don Juanito llevará a su mujer, ahí veremos, decía, ¿no? Pero cuando ya iba en el camino, sí, él no iba con... Ya, buena. Entonces no llevaba a la mujer, don Juanito. Pero don Juanito, ¿por qué no trajo a su mujer? Es que el vecino lleva, decía. Entonces, por ejemplo, nosotros contábamos con don Juanito, hacía algunas circunstancias de estas, los cuentos, las tradiciones de aquellos tiempos, porque este sector que se generó como el sitio emprendedor de algunas artesanías y de cosas, también tenía sus tradiciones, tenía sus historietas, sus leyendas, ¿no? Aquí se hablaba de la presencia del duende, que se asomaba el duende detrás del molino, y como eso era un monte de cicuta, donde sabíamos ir a jugar con las bodoqueras. Las bodoqueras de cicuta y la hierba mora. El tallo seco del Así es. Cicuta. Entonces nosotros sabíamos ir toda la muchachada allá, pero la verdad es que nunca se asomó el duende, ¿no? Pero el comentario era atemorizante, porque siempre nos conversaban que no hay que llegar al río porque nos va a salir el duende, y el duende se lleva especialmente a los de ojos grandes. Como yo tenía pequeños, yo creo que el duende estaba exento de nada, libre de esas circunstancias. De tal manera que era interesante este tipo de anécdotas por acá. Y por eso recordar, yo en esta ocasión, Willy, quisiera recordarle igualmente a don Luis Lora, el típico personaje que manejaba las máquinas del Teatro Pío XII. Personaje, sí, claro. Un personaje. Teatro Pío XII. ¿No es cierto? Entonces estas cosas sí nos llevan a nosotros a decir que esta zona sí fue generadora de todo. Fue generadora de pensamiento, fue generadora de emprendimientos, fue generadora de trabajo. De tal manera que esa lucha constante de arte y de política, pues aquí en política yo quisiera, por ejemplo, topar un poco a don Luis Villarreal, es el hombre que incentivó a los grupos de extrema izquierda aquí en San Gabriel. Uno de los primeros, ¿no? Junto con el doctor Bolívar Bolaños. Bolívar Bolaños, sí. Así es. Y que son nombres que no los recuerda nadie, ¿verdad? Yo no he oído hablar de don Luis Villarreal en sus gestas importantísimas de un zapatero culto, con su vestimenta muy formal, y que fue a dar con su humanidad a Rusia. A Rusia, estuvo en Rusia, él estuvo en Rusia. Siendo un hijo del pueblo. Un hijo del pueblo, ¿no? Y que en definitiva sabía representar este tipo de cosas. De tal manera que, según me conversaban gente un poquito mayor a mí, justamente en la investigación que hacía estos días, me decían, mira Germán, ver a don Luis Villarreal a la 1 de la mañana regresando de su trabajo y que era asediado por los conservadores en ese entonces. Y dice, pues claro, como don Luis venía con una preparación en Rusia muy activa, dice, sacaba la pistola, disparaba al aire una bala y todos los conservadores corrían y se oían, no quedaba uno. Pero entonces, por ejemplo, de ahí desprende que mucha de la gente que hemos sido de este sector, especialmente de este barrio San José, y especialmente de este sitio donde está la emisora en la actualidad, definitivamente fuimos con una conceptuación de izquierda muy profunda. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, nuestros padres inclinaban por el tiempo del liberalismo, eran liberales puros, y especialmente con la influencia que hubo ya de don Luis y de todo, fuimos aprendiendo la teoría especialmente de la izquierda. Para ese entonces, claro, hablar de un marxismo era terrible, hablar de un partido comunista peor. Pues, lo ¿no? que Entonces, fue ya después, un poquito después, la base política, teórica, ideológica fundamental de lo que fue el Gran Frente Amplio de Izquierda. El Frente Amplio de Izquierda, el FADI. Claro, el FADI. con don Luis y muchas personas. Sí, bueno, yo estuve muchos años que en nacieron partido, en ¿no? esa etapa. Y que hicimos gestas, pero que lamentablemente los pasos políticos, prácticamente los nuevos procesos de pensamiento, de las nuevas formas de pensar en base a la ciencia y de todo que han sido influyentes para ir cambiando o modificando las estructuras, lamentablemente pues no nos han dado otro tipo de circunstancias.